Sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Creepypastas no tan conocidos, esta vez con su capítulo número 67 y el último antes de comenzar el mes del terror el próximo mes. Sin más, comenzamos con las historias de esta ocasión. Hola de nuevo amigos, hace un mes sin vernos. Yo traigo una historia bastante interesante, incluso tragicómica, espero les guste. Empiezo. Un crimen poco común. ¿Cuál es el valor de la vida humana? ¿De qué se vuelve capaz el hombre cuando cae en sus instintos más bajos? ¿Cómo sentirse seguro en un mundo donde el mayor regalo que nos dio Dios llegó a un precio tan bajo? ¿Quién de nosotros no se sintió completamente desamparado por la noticia de un crimen por motivos tan triviales y, peor aún, quién de nosotros no se olvidó del asunto al poco tiempo? ¿Será que estamos viendo los antecedentes a los últimos días, o nuestra memoria selectiva se esmera en la negación irracional de la verdadera naturaleza del hombre? Mejor, o peor, aún, ¿es real el final de los días? Dios. La vida humana es la experiencia más inútil y sin sentido que existe. Pero dejemos estas cuestiones a los hombres de sabiduría, pues lo que aquí pretendo relatar no es más que mi historia. Solía vivir en una de esas grandes ciudades mexicanas. Ahora todo es mucho más confuso en mi mente y ya no puedo recordar el nombre. Joven, honesto y trabajador, laboraba arduamente cada día para ayudar con el sustento de mi familia desde hacía algunos años, postergaba mis ilusiones de un posgrado ante la necesidad inmediata de tener que comer y pagar las facturas. Siempre me despertaba cuando tenía que estar dormido, con el amargo sabor del fracaso, que a muchos nos hace vivir en una contienda diaria entre la depresión y la rebelión. Cada día, cada maldito y santo día, me despertaba temprano para tomar el autobús en una parada cerca de mi casa. Ahí siempre estaba una mujer con un niño, vestido con un uniforme del colegio público de unos 10 años de edad. Un hombre con cara de preocupación, con una mochila a la espalda que siempre miraba por encima de su hombro o se alteraba con cualquier ruido alto que aparecía. Y un vendedor. Personas como yo, que se matan todos los días para intentar quitarse el gusto a mierda de la boca. Personas como alguna vez fui, vestido con un uniforme escolar, soñando en ser presidente o astronauta, sin saber que el destino solamente postula a algunos cuantos elegidos, relegando a la mayoría como siervos, u obreros dependiendo de la región y del país, de la pirámide social. Personas con miedo de todo, en estas malditas grandes ciudades en que la violencia es como un cáncer en estado de metástasis. Personas siempre dispuestas a vender y a venderse por las mínimas condiciones de supervivencia. Pero continuemos. Ese día en particular, me desperté muy tarde y salí de casa sin desayunar. El tiempo parece ser una maldición para los hombres modernos. Ya en la parada del autobús, me di cuenta que nunca había notado lo que ofertaba aquel vendedor. Por una curiosidad repentina, me aproximé a su carrito. Estaba cubierto con una lona. Pero como ya había notado mi aproximación, y tenía mi cara de bobo mirando al carrito como un niño, decidí preguntarle qué era aquello. Entonces el hombre retiró la cubierta y me mostró las guayabas más suculentas y grandes que había visto. De verdad, eran unas guayabas gigantes. Sonriendo me dijo: «Guayabas, muchacho. ¿Y son o no las más hermosas que has visto? Vendo en el centro desde hace muchos años y no hay nada mejor por ahí, por eso los clientes me son fieles». En aquel momento la vista de las frutas, se sumó al hambre que sentía por no haber desayunado e hizo que mi estómago gruñera con desesperación. Entonces se me presentó un dilema. Al tener solamente 20 pesos, no podría tomar el autobús si compraba una de aquellas guayabas, y me encontré hablando conmigo mismo. Carajo amigo, ¿tomaré el autobús o me comeré la guayaba? Fue entonces que vino a mi boca nuevamente ese sabor a fracaso. Imagínate, tener hambre por un empleo de porquería que ni siquiera me permitía comprar un aperitivo. Un trabajo que debería darme lo suficiente para vivir y no apenas para sobrevivir. Una droga de ocupación que no me permite tener tiempo para nada más que dormir. ¿Realmente el tiempo está contra el hombre, o seremos nosotros, víctimas de nuestros propios delirios de grandeza y deseos de riqueza, quienes vivimos intentando exprimirlo un poco más? ¿Valió la pena tanto esfuerzo para una recompensa tan mediocre?
Todo por un pequeño burgués que consume mis fuerzas con la fantasía de escalar la pirámide, siempre pisoteando a personas como yo, sin importarle mis sueños. Hoy no, hoy saciaré mi deseo más inmediato y haré una hermosa caminata al trabajo, llegando a la hora que a mí se me antoje llegar. Y estaba dispuesto a mandar al diablo a mi jefe y a su empleo en caso de que se enfadara conmigo. Pagué la guayaba y levanté bien alto la frente, como un trofeo de mi actitud. Finalmente había hecho algo pensando en mí mismo. Solo entonces noté a dos hombres observándome desde un callejón cercano. El sujeto de la mochila también los vio y se mantuvo observando la escena mientras los dos me llamaban. Acércate, 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 hermano. En ese momento mi corazón se disparó, sintiendo que algo andaba mal. Pensé en salir corriendo, pero ese es el problema de vivir en una comunidad violenta, si es que aún existen comunidades tranquilas. Seguramente ya los había visto antes, sabían que yo esperaba allí el autobús todos los días, entonces, ¿por qué pospondría su deseo? Puede que no sea nada, pensé, a pesar de que percibí algo diabólico en sus miradas y de haber sido invadido por una violenta inquietud. Me aproximé lentamente mientras se adentraban un poco más en el callejón. Tan pronto como llegué al lugar, percibí suciedad y un fuerte olor a crack que emanaba desde dentro. No conozco el olor por experiencia propia, pero ya lo había sentido varias veces. En algunos lugares es más abundante que la peste de excremento saliendo de las coladeras. Tan cercano todos los días, aquel pedazo de infierno que acostumbraba a ignorar, hoy pedía atención a pesar de que algo dentro de mí me decía que saliera. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando uno de ellos pasó la mano por mi guayaba con una sonrisa asquerosa, esas que hacen y que piensan que todo el mundo debería temer. Entonces me dijo: Es mía, mi guayaba, hermano. Mis ojos se llenaron de lágrimas ante la falta de respeto y hablé con una voz ahogada: Vamos, hermano, regrésamela. Eso solo incrementó la sonrisa del canalla, que mientras tomaba la guayaba con una mano, con la otra me mostraba un bulto sobre la cintura, bajo su camisa. El bastardo repitió: Es mía, mi guayaba, hermano. Terminar la frase y hundir los dientes en mi fruta fueron actos sucesivos del canalla. Confieso que lloraba de odio delante de tamaña indignación. La voz me faltaba y mis manos se crispaban mientras me decía a mí mismo: Maldita sea, viejo, el perro mordió mi guayaba. Maldita sea, viejo, el perro robó mi guayaba. Entonces, más que nunca sentí aquella amargura que me provocaba el sabor podrido de la mierda que todo el maldito día somos obligados a tragar, y fue ahí que algo dentro de mí estalló mientras lloraba sin restricciones. Hoy no. Como alguien poseído, tomé con mis manos la garganta del sujeto y ni siquiera me di cuenta cuando su compañero se llevó las manos a la espalda. Por un instante, por un breve e insignificante momento, me sentí libre de las ataduras de la sociedad. Un gigante resoluto, aplicando la justicia que todos saben es bien merecida mientras sentía los huesos y músculos contrayéndose entre mis manos. Me deleitaba con el terror en sus ojos, al descubrir que no todos tienen miedo de sus demostraciones innobles de falso poder. Me sentía Dios en su trabajo de castigar a los injustos. Sí, existía Dios, yo era Dios. Y entonces el estallido, el deslumbramiento, algo me mordió en la espalda y su mordida era caliente. Mis manos aflojaron y confieso que en aquel momento no entendí lo que estaba pasando. El sujeto me quitó de encima y me acordé de la mordida. Miré a un lado de mi cuerpo, debajo del brazo izquierdo, y vi un pequeño agujero del que brotaba sangre. Solo cuando vi al compañero ayudando a levantarse al bastardo con un revólver en la mano, fue que mi mente tuvo conciencia de lo que había sucedido. Me habían disparado, a causa de una guayaba. No, ya no era Dios. Los segundos posteriores fueron caóticos, casi como un sueño y sin embargo extremadamente claros, aunque esta claridad de entendimiento solo vino después de que todo acabó. El tipo de la mochila, que había seguido la escena a la distancia, pareció despertar después del estallido y, mientras intentaba incorporarme, vi cuando sacó un arma. En aquel estupor de la caótica claridad, finalmente comprendí el comportamiento tan temeroso que cité al comienzo y aquella mochila. Un uniforme escondido, fruto de una sociedad que aprendió a perdonar a los malos y a castigar a los buenos. El miedo constante de ser reconocido en su propia comunidad. Comprendí todo eso en el lapso en que sacó el arma y dijo: Quietos, policía. Pero los que viven en el crimen saben que la muerte los acompaña. A pesar de que estaba en la mirada del polizonte, el sujeto comenzó a levantar el arma en su dirección. Bueno, hizo el intento porque fue alcanzado por 2 tiros en el pecho mientras yo me arrastraba en dirección a la parada del autobús.
La mujer con el niño, que pensándolo bien ahora, nunca les pregunté sus nombres, a pesar de que eran mis compañeros diarios en aquella parada de autobús, parecía que simplemente se había perdido en la situación y apenas pudo tomar al niño al mismo tiempo que gritaba desesperadamente. Ella no vio cuando el segundo maleante, aquel mismo hijo de perra que había mordido mi guayaba, se echó hacia atrás para usar a la mujer como escudo mientras sacaba el arma. Con la línea de tiro obstruida, el policía fue incapaz de tirar. El bandido no, sin ninguna preocupación por la vida ajena, vació el tambor de su revólver mientras el policía saltaba y rodaba al medio de la calle. 4 disparos cerraron el objetivo, otros 2 no. Uno fue a parar al muslo izquierdo del policía y el otro en la nuca de la mujer que nada tenía que ver con eso. Ya casi llegando a la parada de autobús, vi cuando su cuerpo se desvaneció por encima del niño que temblaba y lloraba gritando: "Mi mamá no, mi mamá no". El tipo de las guayabas tirado debajo del carrito, mientras el policía, aunque baleado, tuvo tiempo de hacer su maniobra y conseguir una línea de tiro limpio. Un único disparo, justo en la frente, y fin de la historia como se dice. Lo que no le dio tiempo en medio de la calle, fue de salir del camino del autobús, que llegaba justamente en aquel segundo y en cuyo interior había un conductor que percibió la situación demasiado cerca y decidió pisar a fondo el acelerador para pasar de largo por el lugar. Parece que quienes viven combatiendo al crimen también viven encarando a la muerte. Al final pude apoyarme débilmente en el carrito de las guayabas mientras la vista se me nubló, metí la mano debajo de la lona en busca de lo que me pertenecía por derecho. Tomé una de aquellas frutas y me disponía a morderla cuando di mi último suspiro. El tipo del carrito ya estaba de pie nuevamente cuando mi razón se detuvo delante de él, otros 4 cadáveres y un niño atónito aferrado al cuerpo de su madre. No hubo ningún túnel con luz al final, solamente un sentido súper consciente de que había llegado la hora, y de mí mismo poniéndome de pie mientras el populacho se aproximaba para acompañar la cotidiana escena de violencia. Nadie me vio y, contrario a lo que se ve en las películas, no tuve ninguna duda sobre mi situación. Lo extraño es que, además de los vivos, no vi a nadie más. Ni al policía, ni a la madre, ni a los delincuentes. Algunos días después, asistí a mi velorio y vi la desesperación de mi familia con mucha tristeza, pero conforme por saber que más tarde ellos se resignarían y seguirían adelante como lo hacen todos. El nido de ratas que había en el callejón, obviamente se volvió una locura al día siguiente, dejando un saldo de 3 muertos del lado de los drogadictos del lugar y 3 usuarios que estaban en el lugar en el momento de la venganza, lugar incorrecto en momento equivocado, supongo. Y el niño, bueno, desde hace algunos años lo he acompañado y vi cómo su comportamiento cambiaba mientras se quedaba con sus abuelos. Hoy escribe sobre la tristeza e inutilidad de la vida mientras llena su habitación con las fotografías de los tiradores de Columbine. El próximo sábado comprará su arma con un contacto que consiguió y enseguida enfrentará a los cretinos de su colegio para que aprendan lo raro que realmente puede llegar a ser un huérfano. Y el cáncer continúa esparciéndose, mientras un fantasma con una guayaba se mantiene aterrorizando una parada de autobús. Interesante historia, Sau, tenías razón al definirla como tragicómica. Una buena historia sin duda. Yo continuaré relatando la historia que llevo contando desde hace unos capítulos, así que empiezo de una vez. Historias de un rescatista en el servicio forestal, parte 4. Hola camaradas, regresé del entrenamiento y tengo historias realmente muy interesantes para compartir hoy. Hay suficientes como para dividirlas en 2 fragmentos, siendo este el primero. Me encantaría publicarlas todas de una sola vez, pero aún no tengo la oportunidad de escribirlas todas. Nada extraño sucedió mientras estuve fuera, aunque un novato tuvo un incidente que me pareció relevante. Pero vayamos al grano, pues estoy seguro lo que están esperando son las historias. Atribuiré cada parte de la historia a la persona que me la relató bajo un nombre clave. KD. KD es una veterana del servicio de rescate que lleva aproximadamente 15 años en la corporación. Se especializa en los rescates sobre montañas a grandes alturas, y por todos es sabido que es una de las mejores en su área. Fue una de las personas que mostró un mayor entusiasmo de contarme sus historias, y como nos tocó participar juntos en los ejercicios, terminó relatándome 4 casos que realmente se quedaron grabados en mi memoria. Lágrimas de hielo.
El primer caso lo contó cuando pregunté por las llamadas más traumáticas que le había tocado atender. Balanceó la cabeza un poco y me confesó que las peores llamadas suelen suceder en las montañas, pues en estos lugares existe una mayor probabilidad de que sucedan accidentes desagradables. Hace alrededor de 5 años se suscitó una serie de desapariciones en uno de los parques donde trabajaba. Lo recuerda como un año bastante malo, de los peores que ha tenido en su carrera. Cada 48 horas se acumulaban aproximadamente 30 centímetros de nieve, y algunas avalanchas terminaron matando a varios alpinistas. Advirtieron a las personas sobre mantenerse en las zonas seguras del mapa, pero evidentemente siempre existen aquellos tercos que no escuchan las indicaciones. En un caso particularmente aterrador, una familia entera murió pues el padre decidió que tenía mayor experiencia que los empleados del parque, y los condujo a una zona restringida particularmente peligrosa. Tenían experiencia practicando deportes en la nieve, y Cade supone que se adentraron en una zona cubierta de nieve que parecía sólida, pero en realidad no era así. Esta plataforma de nieve suelta terminó cediendo con el peso y la familia rodó aproximadamente 100 metros por una pendiente. Al poco tiempo llegaron a una zona rocosa y los padres murieron al instante. Uno de los niños también pereció, pero 2 hijos sobrevivieron. Uno resultó con las costillas y una pierna fracturada, mientras que el otro estaba prácticamente ileso salvo por algunas contusiones y un tobillo torcido. El niño que sobrevivió dejó a su hermano en ese lugar y se dirigió a buscar ayuda. Cade dijo que el niño no pudo caminar más de 800 metros antes de ser alcanzado por una tormenta. Se detuvo para intentar encontrar refugio, o quizás solo para descansar, pero terminó muriendo congelado. Supieron de esta familia gracias a unos testigos que los vieron dirigiéndose a esta zona, y Cade fue la que encontró al niño que murió congelado buscando ayuda. Me contó que ese día había empezado a nevar, apenas lo suficiente como para dificultar la visión, pero no para imposibilitar la caminata en el área. Vio una silueta sentada en la nieve frente a ella, y se dirigió a este lugar lo más rápido que pudo. En detalle, mi colega me relató cómo en un principio se acercó y vio que se trataba de un niño, un pequeño que había muerto en una de las posiciones más lamentables en las que ha encontrado un cadáver. El pequeño se había quedado sentado con las rodillas dobladas sobre el pecho. Sus brazos se encontraban curvados alrededor de sus rodillas y la cabeza escondida en su chamarra. Cuando retiró la chamarra para observar el rostro, se dio cuenta que el pequeño había muerto llorando. Su rostro estaba torcido, y las lágrimas se habían congelado en sus mejillas. Me contó que le resultó dolorosamente obvio darse cuenta que el niño se encontraba profundamente aterrado cuando sucumbió ante la hipotermia y, como madre, eso le rompió el corazón. No se cansó de repetirme que esperaba el padre estuviera ardiendo en el infierno. Rastros en la nieve. Otra historia traumática que me contó, y se quedó en mi mente, le sucedió cuando apenas era una novata. Su equipo recibió una llamada sobre un experto alpinista que no había llegado a casa el día anterior. La esposa estaba convencida de que algo malo le había sucedido, pues jamás había faltado a su hogar. Fueron a buscarlo y tuvieron que escalar algunas partes muy desafiantes. Alcanzaron una zona relativamente plana, y Cade empezó a distinguir un rastro de sangre en la nieve. Siguió el rastro y se encontró con pequeños trozos de carne. No estaba segura de qué fragmento del cuerpo se trataba, pero entre más avanzaba, más iba descubriendo. Dio seguimiento al rastro de sangre y tejidos hasta una zona protegida sobre un peñasco, y finalmente descubrió al alpinista. Mencionó que había demasiada sangre, más de la que alguna vez hubiera visto en la vida. Lo encontró tirado boca abajo, con un brazo estirado hacia el frente, como si hubiera muerto arrastrándose. Se aproximó un poco más y pudo ver que el hombre había sido destripado. Del estómago provenía la carne que siguió en el rastro. El hombre tenía un piolet enterrado en uno de los costados de la cadera, estaba cubierto de sangre. Evidentemente, jamás tendrán certeza de lo que sucedió, pero me contó lo que imaginó. El alpinista intentaba escalar hasta la zona más próxima, valiéndose del piolet para subir. Probablemente encontró un fragmento suelto y cayó. En la caída, o tal vez en el aterrizaje, quedó empalado por el piolet y fue destripado. No es una persona a la que le moleste mucho este tipo de escena, pero algunos de los compañeros que le ayudaron a retirar el cadáver terminaron vomitando cuando movieron el cuerpo, y una buena parte de los intestinos brotó. El hombre difuso. Le mencioné que estaba interesado en conocer cualquier experiencia que hubiera tenido con personas que desaparecieron por completo. Sus ojos se iluminaron al instante, se acercó a mí y susurró: ¿Quieres escuchar una historia loca? Empezó a contarme sobre un caso que sucedió cuando apenas empezaba y tuvo gran repercusión mediática. Una familia se encontraba en una zona de cultivo en las cercanías del parque. Iban con 2 niños, ambos menores de 5 años, y en algún momento uno terminó desapareciendo.
Se organizó una búsqueda gigantesca, y los equipos simplemente no lograron dar con rastro alguno. Se trataba de otro caso en el que un niño desapareció sin dejar rastro, como si jamás hubiera estado ahí. Los perros eran incapaces de olfatear algo. La búsqueda se extendió durante aproximadamente 2 meses, pero eventualmente terminaron cancelándola. Casi medio año después, la familia regresó al lugar de donde había desaparecido el pequeño para dejar flores en un monumento que habían levantado en su honor. Mientras ponían las flores en el lugar, perdieron de vista un par de segundos al otro niño que también los acompañaba ese día, tiempo suficiente para que desapareciera sin dejar rastro. Obviamente, los padres quedaron devastados. Ya es lo suficientemente terrible perder a un hijo, pero perder 2 debe de ser un dolor inimaginable. Una vez más, se organizó una búsqueda enorme, una de las más grandes en la historia del estado. Aproximadamente 300 voluntarios se dedicaron a buscar al pequeño en cada centímetro del parque. Pero, otra vez, ningún rastro. La búsqueda se extendió durante aproximadamente una semana y las personas llegaron a buscar incluso kilómetros más allá del parque donde había desaparecido. Entonces, alrededor de 2 semanas después, un voluntario que seguía colaborando encontró al niño a casi 25 kilómetros del área de búsqueda designada. En un primer momento creyeron que el niño estaba muerto, pero realmente estaba vivo y en perfectas condiciones. Cade y su equipo salieron a rescatar al niño y cuando arribaron al lugar no podían creer que ese fuera el niño desaparecido. No estaba sucio, su ropa estaba impecable y no parecía traumatizado en ninguna forma. El voluntario aseguró haberlo encontrado sentado sobre un tronco, jugando con unas ramas atadas a una cuerda vieja. Cade le preguntó dónde y con quién había estado durante esas 2 semanas, y el niño respondió que con el hombre enmarañado. Cade es una de las personas que creen fielmente en la existencia de Pie Grande, así que se entusiasmó bastante y volvió a preguntar qué había querido decir con enmarañar. Había querido decir peludo. Pero el niño le respondió que no se trataba de un hombre peludo. Este personaje era un hombre difuso, el niño estaba describiendo a un sujeto borroso como el efecto que se produce en la vista cuando se entrecierran los ojos. Les contó que el hombre había salido de los árboles y lo llevó hasta el bosque. Dijo que había estado durmiendo dentro de un árbol hueco, y que el hombre difuso le había dado frutas para comer. Cade le preguntó si el hombre le había parecido malvado, si lo había asustado, a lo que el niño respondió: no me asustaba. Pero no me gustó que no tuviera ojos. Cade me comentó que regresaron con el niño a la base, donde un policía lo estaba esperando para llevarlo a la ciudad e interrogarlo sobre los acontecimientos. Tiene una vieja amistad con el policía que interrogó al niño, y supo que al oficial le repitió que el hombre lo había mantenido en un árbol, y que cada vez que tenía hambre le proporcionaba frutas. Le dio permiso para recorrer un claro muy preciso, pero cuando intentó ir un poco más allá, el hombre difuso se volvió loco y gritó bastante alto, pese a que no tenía boca. Cuando el niño se asustaba durante las noches, el hombre difuso se hacía más brillante y le entregaba un conjunto de ramas. Le dijo que lo había dejado ir pues no era el tipo indicado. Y a partir de entonces no pudo, o no quiso, hablar más sobre el tema. Los policías se quedaron llenos de dudas, y se reinició la búsqueda por su hermano, sin ningún resultado. El niño no tenía idea de dónde se podía encontrar su hermano. Amnesia temporal. La última historia de Cade fue sobre algo que le sucedió cuando se separó de su grupo de entrenamiento aún siendo una novata. Se encontraba aprendiendo conceptos básicos en una zona bastante explorada de la montaña, cuando le llegó el llamado de la naturaleza. Durante la pausa para comer, se alejó unos 50 metros del grupo. Voy a relatarlo exactamente como me lo dijo. Fui a hacer pipí, y apenas terminara, volvería con mi grupo. Pero no había recorrido ni 1 metro, cuando me di cuenta que no tenía idea de dónde me encontraba. Es decir, literalmente no tenía ni idea de dónde estaba. Si me hubieran preguntado, ni siquiera hubiera sido capaz de responder el estado donde nos encontrábamos. Era como si una amnesia repentina se hubiera apoderado de mí. Estaba completamente perdida y sin idea de lo que tenía que hacer. Pero entre más me quedaba en ese lugar, más confusas se hacían las cosas, así que empecé a caminar. Mientras caminaba, las cosas no hacían más que empeorar, hasta que se llegó el momento en que no tenía idea de lo que hacía en las montañas. Apenas salí de la nieve, una voz en mi cabeza me decía repetidamente: todo está bien, solo debes encontrar algo para comer. Encuentra algo para comer, y estarás bien, solamente sigue caminando y encuentra algo para comer. Comer. Así que empecé a buscar cualquier cosa que pudiera comer, y te juro que jamás había sentido tanta hambre en mi vida.
En ese momento, creo que me hubiera comido cualquier cosa que me pusieran enfrente. Había perdido la noción del tiempo, así que no tenía ni idea de cuánto llevaba en ese lugar, hasta que distinguí una voz real que venía directo hacia mí. Me dirigí a la voz y vi a otro de los oficiales, parecía asustado. Corría hacia mí, preguntándome si estaba bien y qué demonios hacía en ese lugar. Lo más aterrador fue que, mientras mi compañero corría, busqué en mi cinturón el cuchillo de cazador. Ni siquiera era capaz de razonar mis acciones, lo único que me pasaba por la mente era que debía comer. Si no comía en ese instante, jamás volvería a estar bien, solo tenía que comer. Cuando me observó haciendo esto, reculó al instante. Gritó que arrojara el cuchillo, que no tenía intenciones de lastimarme, y aquellas palabras me trajeron de vuelta. De repente, tuve conciencia del preciso lugar donde me encontraba y puse el cuchillo en su lugar. Corrí hacia él y le pregunté cuánto tiempo había pasado, creyendo que me diría que había desaparecido no más de media hora. Pero entonces me dijo que desaparecí durante 2 días. Atravesé 2 picos y prácticamente terminé del otro lado de la montaña. Si hubiera seguido adelante, me hubiera enfrentado a casi 300 kilómetros de tierra salvaje. Y jamás me hubieran encontrado. Mi compañero no podía creer que aún estuviera viva, evidentemente yo no sabía qué pensar. Desde mi perspectiva, no había pasado el tiempo. No le dije nada, simplemente regresé con él al punto de encuentro y me regresaron a la base para ser transportada en helicóptero al hospital. Cuando llegué al hospital, practicaron toda clase de exámenes e intentaron averiguar lo que había sucedido. En la mejor de las hipótesis, concluyeron, había pasado por un extraño estado de fuga, parecido a una amnesia temporal. Pero la verdad es que no lo sabemos. Nunca más me sucedió, pero te lo voy a confesar, desde entonces jamás he regresado a ese lugar sola. Cuando las personas quieren tomar distancia para hacer sus necesidades, les digo que es preferible orinar en la nieve a terminar 2 días perdida en una montaña helada. La siguiente persona que aceptó relatarme sus experiencias fue un antiguo entrenador que actualmente trabaja como paramédico. Ocasionalmente asiste a la reserva para ayudar, pero no participa como voluntario de tiempo completo como lo hacemos nosotros. Es especialista en encontrar niños perdidos, y parecía que tenía una especie de don cuando se trataba de ir a los lugares a donde se habían escondido. Es una auténtica leyenda entre los veteranos más experimentados. Una noche se sentó a mi lado para cenar y terminamos intercambiando historias. La mayor parte de las historias que me contó fueron casuales, pero cuando tuvimos la confianza de llegar a relatar nuestras llamadas más extrañas, le platiqué de un amigo que había subido por una de las escaleras. Se incomodó un poco y me preguntó si había escuchado de un niño que había desaparecido del parque hacía varios años. No tenía idea de lo que hablaba, así que se ofreció a contarme esa historia. Desenlace inesperado. Buscaban a un niño de 11 años llamado Joy, que se había esfumado en las proximidades de un río. Evidentemente, la primera hipótesis que surgió era que se había ahogado, pero cuando llegaron los perros siguieron el rastro lejos del río, a una zona del bosque bastante densa. Cuando buscamos a una persona procuramos distinguir algún tipo de patrón. El equipo se dio cuenta rápidamente que un patrón muy extraño empezaba a surgir. Los perros olfateaban el olor de Joy en sitios alternados, no en trazos continuos. Evidentemente, esto no tenía mucha lógica pues un niño no habría sido capaz de saltar de un lugar a otro sin dejar algún tipo de rastro atrás. Y su compañero encontraron un sitio donde había estado el niño, y en ese mismo lugar había unas escaleras a 50 metros de distancia. Le dijo a su compañero que fuera a verificar en las proximidades de la escalera, pero este se rehusó. Le dijo a que jamás se acercaba a las escaleras que encontraba y que aunque se tratara de algo rutinario, no debía fingir que era algo normal. Mejor esperaría en ese lugar mientras iba a revisar. me confesó que en ese momento estaba muy molesto, pero entendió al sujeto y no le insistió más con el tema. Caminé hasta la escalera. Era pequeña, parecida a las escaleras de un sótano. Realmente no tenía ninguna opinión sobre este fenómeno, así que no sentí miedo ni nada. Creo que soy como el resto, prefiero no pensar demasiado en el tema. Como sea, fui hasta ese lugar y pude distinguir que había algo tirado en la parte inferior, era una especie de figura ondulada.
Mis oídos se pusieron atentos, pues siempre mantienes el optimismo, y estábamos seguros de que encontraríamos a este niño vivo, pues apenas hacía unas horas que había desaparecido. Pero, inmediatamente supe que se trataba de él, y ya estaba muerto. Lo encontré en posición fetal bajo uno de los escalones, sosteniéndose el estómago. Aparentemente había pasado por un dolor indescriptible cuando falleció, pero no vi rastro de sangre por ningún lado, a excepción de unas gotas que escurrían por sus labios. Inmediatamente informé a todos mis compañeros del hallazgo, y afortunadamente fuimos capaces de recuperar el cuerpo. Aquella pobre familia quedó devastada. Los padres no podían explicarse cómo era que estaba muerto si había desaparecido hacía muy poco tiempo. Además, fuimos incapaces de encontrar alguna causa obvia de muerte, lo que terminó empeorando las cosas. Creí que tal vez había ingerido algo venenoso, pues sostenía su estómago con fuerza cuando lo encontré, pero solo se trataba de una teoría. Ya es difícil aceptar que tu hijo ha muerto, y apuesto a que es mucho peor que un idiota intente adivinar lo que pasó. Se llevaron el cuerpo y me propuse no pensar más en el tema. Odio encontrar niños fallecidos. Me encantaba mi trabajo, pero es una de las razones que me hicieron abandonarlo. Tengo 2 hijas y tan solo de pensar en que puedo perderlas de esa forma. Empezó a sollozar un poco. No soy bueno cuando se trata de las emociones, y siempre me ha resultado extraño ver llorar a un hombre adulto, así que no supe qué hacer. Pero eventualmente recuperó la compostura y siguió adelante. Los forenses no siempre nos informan la causa de muerte. No es parte de nuestro trabajo saber este tipo de información. Pero tengo un amigo que trabaja en la oficina del alguacil y generalmente me platica cualquier información sobre la que pregunto. Sin embargo, en este caso recibí una llamada de él aproximadamente una semana después del incidente. Preguntó si recordaba al niño, obviamente le respondí que sí. Me platicó que algo muy extraño había sucedido en ese caso. Me dijo: amigo, creerás que estoy loco, pero el médico legista no tiene idea de lo que pasó con este niño. Jamás antes vio algo parecido. Cuando el médico abrió el pecho del niño, no pudo creer lo que tenía enfrente. Sus órganos se habían convertido en una especie de queso suizo. Había agujeros perforados a través de casi todos los órganos, incluso en el corazón y los pulmones. Su estómago, el colon, los riñones e incluso los testículos presentaban estos agujeros. Pero la piel del niño no presentaba ni un solo rasguño, ni una sola herida de entrada o salida. Era como si lo hubieran acribillado a balazos por dentro. Nadie tenía idea de lo que había pasado. Este amigo me preguntó si había escuchado hablar de algo parecido, o si había presenciado casos semejantes en el pasado, pero yo estaba tan sorprendido como ellos. Lo último que supe fue que el juez había determinado como causa de muerte hemorragia interna masiva, pero jamás supieron lo que realmente aconteció. Nunca he podido olvidar a este pequeño. Ocasionalmente tengo pesadillas sobre el caso. Y jamás les permito a mis hijas que vayan al bosque solas, y cuando van conmigo nunca les despego la vista. Terminamos de cenar y nos dirigimos a nuestras tiendas de campaña. Antes de separarnos, me puso una mano en el hombro y me miró de cerca. Me dijo que había cosas malas en el bosque. Cosas a las que no les importa si tenemos familias o vida, mucho menos lo que podamos pensar y sentir. Me dijo que tuviera cuidado, que siempre mantuviera la distancia. No tuve la oportunidad de hablar nuevamente con él, pero esta historia me dejó marcado. PB se encuentra en el servicio de rescate desde hace algunos años. Nos tocó formar equipo en una simulación de búsqueda y casualmente conversábamos sobre lo mucho que nos gusta nuestro trabajo, las cosas que habíamos visto y así sucesivamente. Le mencioné que tenía cierta curiosidad por las escaleras y que me interesaba saber un poco más sobre el tema. Me miró como si tuviera ganas de decirme algo, pero sin la certeza total de hacerlo. Finalmente, me dijo que apagara la radio. El misterio de las escaleras. Hace aproximadamente 7 años salió a responder una llamada, acompañado de un novato. Fueron a una zona del parque donde se habían suscitado varias llamadas de eventos extraños. Historias sobre luces en el medio de los árboles, misteriosas desapariciones, ruidos inexplicables, etc. El novato estaba completamente asustado, según las palabras de PB. No dejaba de hablar sobre el hombre cabra.
hombre cabra esto, hombre cabra aquello y, tras algún tiempo, finalmente le dijo que debían temer a lo que sucedía aquí, en el mundo real, que lo mejor era superar todo eso sobre el hombre cabra. El novato quiso saber de qué cosas estaba hablando, pero se limitó a decirle que siguieran adelante. Caminaron un poco y observaron una escalera aproximadamente 10 metros adelante. El novato observó con sorpresa. ¿Ves? Le dijo. Esta es la clase de cosas a las que debes temer. El novato le preguntó qué diablos hacían las escaleras en ese lugar y, por alguna razón, le contó la verdad. Pudo haberse metido en muchos problemas por hacer esto, y podría meterse aún en más problemas por repetírmelo a mí. Me dijo que le parecía un sujeto agradable y que lo mejor era que dejara de pensar en el tema. Que me detuviera antes que fuera demasiado tarde. Me dijo que me diría lo que sabía, con la condición de que jamás revelara una sola palabra. Le prometí que no diría nada, y una vez más revisó que nuestros radios estuvieran apagadas. Las escaleras están aquí desde que existe el parque. Hay registros de hace décadas donde se les describe. En ocasiones las personas interactúan con ellas y no pasa nada. Pero otras veces. Mira, realmente no sé cómo hablar sobre esto, pero algunas veces cosas muy malas suceden. Vi a un hombre al que se le cayó una mano cuando llegó al escalón más alto. Extendió la mano para tocar la rama de un árbol, y todo sucedió tan rápido. En un instante su mano estaba en su lugar y al otro había desaparecido. La herida estaba completamente limpia. No pudimos encontrar la mano y este hombre casi se nos muere. En otra ocasión, una mujer tocó uno de los escalones y un vaso sanguíneo en su cabeza terminó explotando. Literalmente explotó, como un globo lleno de agua. Simplemente se desplomó y lo último que dijo fue, creo que algo malo me está pasando. Azotó como un saco de papas, muriendo incluso antes de llegar al suelo. Jamás olvidaré la forma en que la sangre le inundó los ojos. Lo vi todo y no había nada que pudiera hacer para ayudarla. Les advertimos a las personas que no se acerquen, pero nunca falta el idiota que lo hace. Y si nada malo les sucede directamente, siempre hay algún tipo de repercusión maligna. Los niños desaparecen prácticamente cuando estamos a punto de localizarlos, o alguien aparece muerto en una zona segura del parque al día siguiente. No sé por qué, pero siempre algo malo sucede. Me miró como si quisiera decirme algo más. Y finalmente reanudó la conversación. ¿Alguna vez notaste cómo no puedes encontrar la misma escalera 2 veces? Ascendí, esperando que continuara. Pero se quedó callado, de pie a mi lado, y eventualmente empezó a contarme una historia sobre uno de los ciervos más grandes que había visto en el parque. No volví a tocar el tema, y no lo presioné para que me siguiera contando historias. Al día siguiente se retiró del entrenamiento, aparentemente se fue antes de la puesta del sol afirmando que se sentía mal. Nadie tuvo noticias de él desde que se fue. Dejaremos esto aquí. El próximo mes intentaré publicar la próxima parte, aunque en esta época suele haber un poco más de trabajo. Cada vez se pone mejor tu historia, James. Espero pronto podamos saber en qué termina, y sepamos más sobre las escaleras del bosque. Mi historia es un poco confusa, pero muy interesante, espero la disfruten. Comienzo. Fúnebres pasatiempos. Arrasan con cualquier rastro, forman un breve resquicio y rebotan sobre el piso, hasta devorar a los insectos o sumergirse en un pedazo de carne blanda. La astucia también tiene un papel en el macabro juego, una ráfaga de balas se esfuma en el silencio y ninguna de ellas se incrusta en mi cuerpo. ¿Dios o el diablo? No lo sé, pero las calles se me hacen eternas. Mis piernas pierden fuerza, cada vez más lento me aproximo hacia la calle contigua, quizás allá pueda perderlos de vista. Sin embargo, las cartas están echadas, mi pie tropieza con una pequeña trampa, esta personifica el cansancio. Desesperado, escucho sus pasos, ellos se aproximan y cuando estén frente a mí ya no habrá vuelta atrás. La respiración se agita y miles de imágenes pasan por la mente. Alguien se acerca y cierro los ojos, envuelto en la resignación. Transcurren los segundos, de manera ansiosa, cuando un hombre se detiene, tan solo puedo ver sus zapatos sucios, pues el miedo me ha dejado pasmado. Levántate, creo que todavía están lejos. Musita, aquel extraño, mientras estira la mano derecha para levantarme. Sin perder tiempo, le doy la mano y trato de incorporarme, pero las fuerzas me han abandonado. No puedo, estoy fatigado, las piernas no me responden, lárgate de aquí, antes de que ellos te llenen el cuerpo de plomo. Le comento. Esta es la última oportunidad, si no será a ti a quien llenen de plomo.
Arriba. Hago un esfuerzo casi sobrehumano, logro ponerme de pie y comienzo a trotar. Al principio lo hago de manera lenta, pero en un par de minutos recupero mis fuerzas. Puedo sentir al viento tan cerca, y ellos se quedan muy atrás. Aquel extraño Salvador corre con la velocidad de un pura sangre y la larga gabardina que cubre su cuerpo se mueve de un lado a otro. Por fin culmina la persecución, nos detenemos en una calle solitaria, frente a un lúgubre edificio. Entre la luz tenue puedo observar a quien me ha librado esta noche, un tipo alto, de cabello largo y cuyo rostro poco puede apreciarse, gracias a un suéter de cuello largo, el cual oculta sus principales facciones. Puedo adivinar que es un hombre mayor, pues en sus ojos opacos no se percibe brillo alguno. Pero, entonces ¿cómo podría correr a semejante velocidad? Con un breve gesto me invita a entrar a aquel lugar. En otras circunstancias me negaría, pero el tipo me salvó la vida, y un gesto de cortesía puede hallarse hasta en los hombros de mi calaña. La madera de las viejas escaleras cruje de manera lastimera, como los huesos que se recrudecen por el tiempo. Entramos a un departamento descuidado, el lugar me parece tan familiar, su suciedad, el olor a podredumbre, y hasta sus paredes tapizadas de animalejos. ¿Te molesta el olor? ¿Qué te parece la decoración? Pregunta, sarcásticamente. No, creo que mi apartamento es muy parecido, incluso aún más apestoso. Respondo desafiante. El silencio se entromete en la conversación, el olor a café puede percibirse en toda la habitación. Las tazas chocan, el preámbulo de una larga conversación. ¿Por qué te perseguían? Cuestiona el extraño. Pues, cosas sin importancia, hace algunos minutos apuñalé a un hombre. Respondo de forma cínica, mientras destella la luz del arma. La policía es impredecible, vaya que perseguir a alguien por un asesinato, eso es cosa de todos los días. Comenta el hombre. Un par de risas se escuchan, por el comentario me doy cuenta de que mi benefactor no cree en la historia e incluso le parece absurda. No escatimo en los detalles de mis andanzas con tal de convencerlo. Pero, si él todavía insiste en dudar, le cortaré el cuello y voy a arrancarle los ojos, para hundirlos en esas tazas asquerosas. Si quieres puedo relatarte uno tras otro los crímenes que he cometido, más de 20, y con lujo de detalles. Recalco. No es necesario, voy a darte la oportunidad de que me narres algunas de tus mentiras. Comenta, al tiempo que ambos comenzamos a reír de nuevo. Pienso en cuál de mis crímenes podría sorprenderlo, entonces recuerdo el primero de ellos. Era una niña, creo que tenía como 2 o 3 años. Cada mañana la encontraba en el bus, ella jugaba con una pequeña muñeca de cabellos rosados, mientras la madre dormía a pierna suelta sin la menor precaución. Pasaron varios días antes de que me atreviera a tan siquiera mirarla, pero cuando lo hice pude ganarme la confianza de la pequeña. ¿Quién iba a sospechar de un hombre pulcro, y con una sonrisa amable? Recuerdo bien aquella mañana, fría y lluviosa, el bus se encontraba casi vacío, 3 personas somnolientas en la parte delantera y solo una al fondo. Todos completamente distraídos, el chofer hastiado de una rutina, de varios hijos que mantener y un mísero sueldo. De repente le sonreí y le ofrecí una de mis manos, y en cuanto ella la tocó estaba perdida, con mucho cuidado la tomé en mis brazos, me acerqué a la puerta, toqué el timbre y las puertas se abrieron. En la acera a ambos, la niña y su victimario, miramos cómo se alejaba el camión. Ella al darse cuenta de que este desaparecía, echó a llorar, mientras llamaba a su madre, entonces la dejé en el piso, y comenzó a caminar sin un rumbo fijo. Permití que avanzara, uno calle, quizá, entre la soledad y la fría trampa de destino, cuando percibí la lejanía me acerqué de manera rápida. La tomé en mis brazos y con la pequeña navaja hice un fino corte, tan perfecto que falleció casi de manera instantánea. No me parece muy verídico el relato, cualquiera podría haber matado a un infante, son tan débiles, tan frágiles. Dijo un tanto desilusionado. Pero deseaba tanto que aquel hombre creyera en lo que le había contado, que traté de rememorar uno de mis crímenes más cruentos. Entonces le conté mi aventura en aquel parque, vislumbré cada centímetro de aquel lugar, el pasto crecido, la pintura descarapelada de los juegos, la cadena de uno de los columpios casi sobre el piso y hasta el olor a orines entre la basura. Todos los viernes me disfrazaba de mimo, trataba de ser muy simpático y convertirme en un ser entrañable.
Transcurrieron casi un par de meses en el que encontré a potenciales víctimas, desde la mujer madura que gustaba de compartir su soledad en ese asqueroso parque y un grupo de 4 niños que jugaba cada tarde en el pasamano, hasta el anciano y una pareja de jóvenes preparatorianos. Elegí a los últimos, en sí creo que ella definió mi elección. Su sola presencia bastaba para detener el tiempo, sus pasos breves y firmes que denotaban un par de piernas juveniles y hermosas, descubiertas por frenético ritmo de la pequeña falda, mientras el viento mecía sus cabellos rojizos y detenía la marcha sobre los senos firmes. Ataviado en el personaje me acercaba a ella, un flirteo silencioso que en más de una ocasión molestó a su novio. Durante aquel tiempo me convertí en un objeto más de la decoración del parque. Aproveché para espiarlos en más de una ocasión, con cierto recelo observaba sus juegos eróticos en los rincones. Sus sucias manos tocaban las hermosas piernas, hurgaban entre sus senos, y por ese momento él era dueño de su boca y de su cuello. Como buen cazador esperé el momento propicio. Apenas oscurecía, el parque se encontraba casi vacío, ellos en su escondite, mientras el tipo de la cara blanca se acercaba. Cuando me descubrieron, ella se levantó y de manera torpe arregló su falda, mientras su novio no hacía otra cosa que insultarme, pero un repentino puñetazo acalló sus reclamos. El golpe ocasionado por un boxer en mi puño izquierdo lo dejó casi inconsciente. Ella comenzó a llorar, y antes de que el mimo pudiera consolarla corrió con todas sus fuerzas, y no quise perseguirla. Acto seguido saqué de mi mochila un filoso machete de cocina, para cortarle aquellas manos que habían ensuciado el cuerpo de la hermosa niña mujer. Un par de buenos cortes en cada mano, mientras el escuincle chillaba como marrano en matadero. Decidí acabar con su sufrimiento, y con una varilla oxidada di varias estocadas en el pecho, el cuello y el estómago, hasta que sus vísceras tocaron el suelo. Para ese momento escuchaba gritos y escapé tan rápido como pude, antes de ser alcanzado por la multitud, no sin antes darle un puntapié en el nefasto rostro. ¿Qué te parecieron mis historias?, le pregunté sin desparpajo alguno. Convincente, pero, ¿por qué matas a la gente? ¿Acaso tienes un trauma infantil? ¿Tu padre o algún otro familiar abusó de ti?, preguntó. ¿No existe algún conflicto de ese tipo? A algunos les gusta el fútbol o beben cerveza en un bar con los amigos para divertirse. Para mí, matar gente es un pasatiempo. Me gusta ver sus rostros de terror, escucharlos llorar, suplicar, rezarle a Dios, porque en ese momento soy Dios, su vida es mía. Le respondí. Entonces te provocó placer matar a la obesa casera, al anciano en aquel autobús, a la guapa oficinista que conociste en un restaurante, y hasta al homosexual que te invitó una cerveza en el bar, supongo, comentó. Cerdo asqueroso, ¿cómo sabes todo eso? ¿Me has seguido? ¿Acaso me denunciaste y por eso me perseguían?, le grité, mientras de la bolsa del pantalón asomaba ya la navaja. Tranquilo, te salvé la vida, y sí he estado presente en tus crímenes, pero ahora no hay vuelta atrás, todo terminó, respondió mientras se dirigía a uno de los cuartos. Sin decir una palabra me invitó a entrar en aquella habitación. Al abrir la puerta por primera vez en la vida sentí temor. Mi cuerpo yacía destazado a lo largo del lugar, una de mis piernas casi a la entrada. Sobre el buró un par de manos sin los dedos medios. En la cama mi torso ensangrentado. Y en el piso mi cabeza, con la boca entreabierta y con la lengua tasajeada, apuntaba hacia el techo. Mi sangre había tapizado las paredes, cual macabra decoración, y las vísceras eran el alimento de los roedores y los insectos. ¿Qué has hecho con mi cuerpo, cerdo malnacido?, le dije, entre sollozos. Ya no hay marcha atrás, entiende, musitó una voz cada vez más lejana. Se había marchado, y casi de inmediato sentí un escalofrío que recorrió todo el cuerpo, al tiempo que noté a alguien que se encontraba detrás. Al dar vuelta pude notar su monstruosa apariencia, su mirada extasiada, ansiosa de muerte, como cuando me dedicaba a cazar a mis víctimas. Sus miles de brazos se apoderaron de cada una de mis extremidades. El aliento nauseabundo penetró en mis fosas nasales, hasta asquearme las entrañas. Mis pantalones chorrean, el miedo por fin corría entre mis venas, lágrimas de sangre ruedan entre las mejillas. Esa misma sensación se habrá apoderado de las víctimas. La habitación apesta a carne quemada y a dolor, los gritos se multiplican, y una risa nerviosa se dibuja en el rostro. Ha llegado el final. Sí, ya no hay marcha atrás.
Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero hayan tenido una noche agradable de terror. Nosotros nos despedimos y nos vemos el mes siguiente durante el especial de Mes del Terror. Sin más, yo me despido y prepárense porque el terror apenas está comenzando. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Desaprobación. No me gusta la forma en que ese hombre de mediana edad mira a mi hija de 14 años. Apenas parece interesado en ella y realmente necesito el dinero.